Otra de las expresiones que se escuchan mucho, que también evidencian una actitud muy pasiva, muy clerical. Esto que estoy diciendo de muy clerical no es porque yo vaya ahora en contra de los curas. Sería totalmente absurdo, yo no voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, ni sobre la iglesia, que la quiero muchísimo. Pero también hasta este Papa Francisco, que parece que cae muy bien por su tipo de, la manera que tiene de hablar, de acercarse a la gente y tal, pues él también ha hablado de desclericalizar la iglesia, de que el cura no tiene que ser el hacedor de todo, el que lo haga todo. El cura tiene su misión y el laico tiene su misión, y ese es uno de los grandes retos. No me voy a meter aquí en el tema de los laicos porque no corresponde, pero sí que es cierto que esa actitud, por ejemplo, se vislumbra en una frase muy típica: voy a ir a escuchar misa. Eso evidencia una actitud muy pasiva por parte del laico. Sí, puede haber un coro, siempre y cuando que el coro no sea el centro. El otro día estuve en una celebración y a veces he estado en otra. Esto lo digo porque tengo ese sentido de análisis, no lo digo como crítica, Dios me libre. A veces cuando uno está en celebraciones eucarísticas donde el centro tiene que ser la palabra, tiene que ser el mismo Cristo, tiene que ser la comunidad, a veces, por ejemplo, cuando hay un coro, ¿no?, uno no sabe si está en una Eucaristía o en un concierto. Hombre, no, la Eucaristía es la Eucaristía, un concierto es un concierto. Todo tiene que tener un cierto equilibrio entre unas cosas y otras. Y eso de voy a escuchar misa tiene esa connotación un tanto pasiva por parte del laicado en cuanto a la celebración. Claro que el más visible, el que se ve más, es el cura, el que más se mueve, ese tipo de cosas, el que consagra, por supuesto, el que lleva los atuendos propicios para la celebración, pero el cura tiene que hacer su parte y el laicado tiene que hacer su parte, y eso es una celebración comunitaria, muy típico, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿alguien quiere leer? Empiezan a agacharse las cabezas, venga, andale tú, no, mira, es que se me han olvidado las gafas, ¿no? El soborrido, eso, se me han olvidado las gafas, puede ser que sea cierto. Luego, eso evidencia otra vez una visión de la Eucaristía en cuanto a sacramento, presencia real y sacramento comunitario, muy, como ahora vamos a intentar analizar, eso, muy pasiva y muy de una devoción muy intimista. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros solemos hacer una división. A mí no me gusta nada esta división, pero bueno, la llevamos escuchando toda la vida y porque lo escuchamos así vamos a respetarlo, pero a mí particularmente, subjetivamente, no me gusta esa diferenciación que hacemos entre creyentes practicantes y creyentes no practicantes. ¿Por qué? Porque seamos realistas, y este análisis no lo hago simplemente yo, lo hacen documentos y de una manera o de otra también lo dicen los papas, ¿no? Benedicto XVI lo dijo de forma muy clara, que el problema que tiene nuestra iglesia occidental europea, porque el cristianismo sigue siendo la religión que más crece en el mundo, el cristianismo católico, ayer escuchábamos, ayer nos decía el dato don Rafael que en el mundo cada año hay 16 millones de católicos más, pero no en Europa, en Europa no, en Europa decae, desciende en picado. Aparte que suele ser ya una feligresía, y no por ello, por desmerecerlo, Dios me libre, una feligresía cada vez más avejentada, y parece ser que los jóvenes pues que no terminan de entrar. Y dentro de esa feligresía que dicen las estadísticas que todavía 11-12 millones de españoles acuden a la celebración eucarística dominical,
nos quitamos los días de precepto, porque eso también es muy sintomático. Alfonso tendrá la experiencia, yo he tenido la experiencia. Digamos, tú más o menos controlas la gente que viene a misa. Normalmente suelen venir siempre los de siempre, normalmente, ¿no? Más los que uno poquito a poco va evangelizando. Pero como te metan un día de precepto, día entre semana, curiosamente desciende muchísimo la práctica. Luego, ¿por qué? Si es un día de precepto, ¿no? Tiene también el día de precepto, hay que entender qué significa el día de precepto. Y ese es uno de los problemas. El problema es que hay que profundizar de forma muy firme en el sentido de por qué y para qué hacemos las cosas. ¿Por qué y para qué? Y somos deudores de un tipo de educación. Un tipo de educación que han recibido muchos de ustedes y que yo he recibido también. Yo también he recibido esa educación. A mí mis padres me educaron, nos educaron, a los 5 hermanos, nos educaron a asistir, íbamos con ellos, a asistir allí en Cádiz, la parroquia San Severiano, si alguno la conoce, donde yo estoy bautizado, a asistir a la Eucaristía dominical. Íbamos los domingos. Y después la preocupación de mis padres fue el que continuase esa práctica religiosa, además de, yo recuerdo mi madre siempre rezaba, me acuerdo siempre rezando por la noche hasta una determinada edad, claro, ya después con la edad del pavo uno ya se cree muy mayor y ya le da vergüenza que la madre rece con uno, ya tengo que rezar yo solo. Pero me acuerdo siempre mi madre rezando por la noche un Padre Nuestro y una Ave María, todas las noches rezábamos juntos. También me enseñaron a confesar de vez en cuando, el sentido del pecado, lo de los 10 mandamientos, que están ahí, por supuesto, palabra de Dios, sin lugar a dudas, a intentar ser buena persona, a mí siempre eso me ha salido bastante mal, eso de intentar ser buena persona, todavía no me termino de convertir. En fin, a ver si de vicario, que me están haciendo sufrir mucho los curas, a ver si eso me ayuda un poquito más. Pero el problema, y yo sé que este problema no lo he tenido yo solo, sino que lo tiene mucha gente, pero cuando la educación ha sido esa, no hay malicia, Dios me libre, no hay malicia en hacerlo de una determinada manera, vivirlo de una determinada manera, vivenciarlo de una determinada manera, una Eucaristía que debería de ser lo más grande, ya lo decía el Vaticano II, fuente y culmen de la vida cristiana, y así debe ser, porque es la presencia real de Cristo, la presencia de la comunidad, ¿no? El cuerpo místico de Cristo, como una cosa tan grande. Con el paso del tiempo yo lo pensaba y digo, bueno, pero si yo iba a misa por miedo al pecado mortal, yo en el fondo iba a misa por eso, porque en la parroquia de donde éramos, a la que pertenecíamos, mejor dicho, territorialmente, San Severiano, en la época que yo estaba allí, ya eso es preocupante, cuando uno dice en la época aquella, preocupante, había 3 curas. Pues yo intentaba ir al cura que predicaba menos y que era menos tostón. Y normalmente, una vez que comulgaba, me iba. Yo ya me marchaba. También me habían enseñado, bueno, mira, tú si llegas a la misa antes del credo, tiene un pase. Vale. Pero eso es absurdo. Después me he dado cuenta que eso es absurdo totalmente. Una misa tiene sentido desde que comienza hasta que termina, porque no termina. La Eucaristía no termina. La Eucaristía como sacramento sí, ahora como vivencia no. Por eso dice el cura, decimos los curas, podéis ir en paz, demos gracias a Dios. Lo que pasa es que yo lo vivía diciendo, menos mal, ya me he quitado el tostón hasta el fin de semana siguiente. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué eso? Y esto que estoy diciendo, en el fondo, lo que estaba provocando era una fe totalmente anodina, una fe totalmente insípida, una fe que a mí ni me cambiaba el corazón, y que cuando yo cometía el pecado X, yo fácilmente decía, bueno, pues me voy a confesar, el cura me da la absolución y ya tranquilo hasta que peque otra vez y me voy a... Pero todo muy facilón, ¿no? Con muy poca sustancia. Yo en ese momento no me daba cuenta. Pero mira por dónde fue providencial, sin lugar a dudas, veo la mano de Dios, bueno, siempre, ¿no? Pero ahí vi la mano de Dios muy clara. El que yo me fuese a vivir con mis padres a Ceuta con 17 años, mis hermanos ya estaban todos emancipados, estaban cada uno en su sitio. El meterme en una parroquia pequeñita, pero muy viva, que yo empecé a recalar allí por un compañero mío de instituto. Imaginaos lo que es pasar de Cádiz a pasar a Ceuta, si lo conocéis, una plaza cerrada, ¿no?
Fue el primer año, has perdido tu ambiente, tu pandilla, todo el tonteo de tu pandilla y eso. Pues el primer año lo pasé mal. Y hasta un día a este le dio por decirme, oye, mira, Fernando, ¿tú qué haces los fines de semana? Y digo, pues mira, macho, aburrirme como una otra. Eso es lo que hago. Tragarme tele toda la que haya. Y si hay que estudiar algo, pues estudio. Y ahí empezó un proceso de conocimiento y de profundización, no solamente de la Eucaristía, como lugar de presencia real de Cristo, que eso después se comprende, pero cuando se profundiza, cuando se vive, y una cosa fundamental que yo no hacía, cuando se comparte. Yo iba a la misa de forma individual, yo no tenía contacto absolutamente ninguno con la gente con la cual normalmente, pues yo no me acuerdo ya las caras de aquella gente, pues normalmente estaríamos más o menos los mismos, todos los domingos estaríamos los mismos allí. Ahora, a mí nunca ni me preocupó, ni me inquietó, ni busqué el tener ese sentido celebrativo de una Eucaristía, de una presencia real de Cristo y del cuerpo místico que es la Iglesia. ¿Qué hizo falta para eso? Profundizar. Encontrar personas que se lo creían, que lo profundizaron, que lo vivenciaban y que llevaba al compromiso, viviendo bien la Eucaristía, y no solo, sino todo lo que conlleva. Eso, cuando tú vives las cosas de fe, no por, como se dice vulgarmente, no por cumplimiento, como decimos, ¿no? Cumplo y miento, sino sabiendo y descubriendo el por qué se hace y el para qué se hace, y no es un sentido utilitarista ni muchísimo menos, pero en la vida hay que descubrir el por qué y el para qué, en la medida que se pueda, porque hay cosas que el día que nos muramos no vamos a terminar de comprenderlas, aunque nos las cuestionemos muchas veces. Pues hasta que ese paso no se dio, yo no empecé a disfrutar realmente de lo que es el conocimiento de Dios como experiencia, la Eucaristía como experiencia personal y comunitaria, y empezar a descubrir lo que significa la palabra conversión, el cambio. Y entonces ahí yo cuando empecé a darme cuenta de que qué sentido había tenido vivir todas esas Eucaristías, todas esas confesiones, todas esas oraciones sin comprenderlo. Y sí que vale, claro que vale, cuidado, claro que vale. El sacramento es el sacramento, pero el Señor no quiere la ley, el Señor quiere la ley con espíritu. Es lo que Él vino yo no he venido a abolir la ley y los mandamientos, he venido a darle plenitud. Yo no le daba plenitud, para mí era ley. Era una ley que se basaba en un miedo. Era el miedo de, es que si no voy, es que si un día me muero, me voy a condenar. Fijaos la imagen, esa imagen la tiene, es muy triste decirlo, si queréis ahora podemos entablar un diálogo en esto, pero yo la experiencia que tengo, y además estoy convencido de ello, porque también he hablado con muchísima gente, ese Dios juez lo tiene la gente así, es un Dios del miedo. Yo hago esto para que Dios no me haga, para que Dios no me condene. ¿Cuánta gente, Alfonso seguro que lo ha escuchado? Yo lo he escuchado muchísimas veces. Ante un revés en la vida, gente creyente, practicante, ha dicho, ¿y esto Dios cómo me lo ha mandado? ¿Qué he hecho yo para que Dios me mande esto? Entonces tú las cosas que haces en la fe, que es para tener controlado a Dios, tenerlo contento y garantizarte a ti que no te va a pasar nada. Dios no es ese, Dios no es ese. Jesucristo murió crucificado por ser coherente a un mensaje, por ser coherente a un padre que lo escuchaba y él sabía lo que tenía que hacer con los riesgos que eso conlleva. Si nos pasa algo, claro que enseguida recurrimos a Dios, intentamos buscarle un sentido, un porqué. Y es fácil, relativamente fácil decirle, Dios mío, pero ¿esto por qué? Pero de ahí a pensar que es Dios el que lo manda, yo creo que no tenemos un Dios caprichoso, vamos, no creo, estoy convencido. Estas son cosas que yo antes quería igual, pero la reflexión, la profundización, la confrontación con otras personas, el leer, el profundizar en la palabra, el buscar lo que dice el Señor, ¿no? No solamente pedir y se os dará, también dice buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que a mí me ha cambiado la visión de Dios, la visión de la Iglesia, Yo no soy cura porque un día digo, ¿y en qué voy a trabajar yo? Pues venga, como aquí no hay paro, me voy a meter a cura. Primero porque yo tenía trabajo fijo, yo estaba en el Ministerio de Justicia, yo vivía de escándalo, yo tenía novia, yo tenía ya proyectos de casarme y todo. ¿Qué ha pasado ahí? Hay una llamada, pero hay una llamada dentro de una iglesia y hay una llamada de un Dios que uno va aprendiendo a experimentarlo junto con,
Ahora diremos algo también con respecto a eso. Luego, sé que son muchas ideas, no puedo sintetizarlo todo, estoy hablando de experiencia, pero eso de creyentes practicantes y de creyentes no practicantes tiene una profunda, profunda tentación. Y esa tentación la he vivido yo. Y esa tentación estoy seguro que la viven muchos, pero no se dan cuenta. Hay mucha gente que se cree y se salvarán porque Dios es así de misericordioso. Pero el problema no es que se salven porque van a misa, porque eso lo han aprendido y porque de vez en cuando se confiesan, que cada vez menos, y porque rezan. El problema no está en la salvación futura, que claro que está. Es que el Señor, cuando nos habló del reino de Dios, lo dijo que era para aquí. Esto era una preparación. Luego, si tu fe es intimista, tu manera de celebrar la presencia del Señor, la Eucaristía, es intimista, tú no estás haciendo presente el reino de Dios. Es una visión totalmente individualista de la fe. Y hace poco, el domingo pasado, el fin de semana pasado, hemos celebrado el misterio de la Santísima Trinidad, que es un misterio de relación. No vamos aquí a hablar de ello, ya sabéis lo que dijo San Agustín, ¿no? Sobre el misterio de la Trinidad. Si lo comprendes, no es Dios. ¿Cuánta gente hay que piensa que con esas prácticas religiosas, con ese ABC de la fe, ya se lo sabe todo y ya como que tiene contento a Dios y ya no tiene que avanzar más? ¡Qué triste! Es una fe totalmente adormecida. Por eso el Papa habló del problema de nuestra Iglesia occidental europea, vuelvo a la idea de antes, es la rutina, la costumbre. Por eso somos una Iglesia tan mediocre, en gran medida, tan mediocre, porque hemos convertido una cosa tan grande como es la fe en rutina, en costumbre, y cosas que me enseñaron de catecismo, cosas que me enseñaron de pequeño, yo vivo de la inercia, vivo de esa inercia, vivo de esa herencia, pero nunca se ha actualizado. Pongo un ejemplo, los grupos de fe estos tan cacareados ya con motivo del año de la fe. En la cantidad de parroquias que me he ido moviendo por la geografía de nuestra diócesis, te das cuenta que hay mucha gente que estos grupos de fe que tienen como visión, algo diré al final ya sobre esto, no los grupos de fe, sino los pilares de esos grupos de fe, esa actualización continua de la fe, dicen, bueno, ¿y yo para qué voy a entrar en un grupo de actualización de la fe si yo en la fe ya me lo sé todo? Qué triste, ¿eh? Qué triste. Yo creía que me lo sabía todo, pero me he dado cuenta que mi fe era totalmente insípida y estática. Qué curioso que el Papa, este Papa Francisco, ha dicho, bueno, vamos a ver, un poco en continuidad con el otro. Lo que pasa es que este Papa Francisco utiliza un lenguaje, el otro era un lenguaje más teológico, un lenguaje más embellecido, digámoslo así. Este es un lenguaje muy dicharachero, muy de andar por casa, que esto a la gente nos gusta, a todos nos gusta eso. Y si somos andaluces, mejor. Y si somos de Cádiz y San Fernando, mejor. Este lo decía y dice, vamos a ver, hay que moverse. Él habló del movimiento. La fe es movimiento. La fe no es estar estáticamente metido allí en los templos, o bien de forma... Yo cuando escucho a una persona decir, padre, voy a poner aquí mi cama, digo, a esta persona hay que quitarle cosas. Eso no es bueno, eso no es bueno. Como una persona diga, yo voy a poner aquí mi cama es porque se tira demasiado tiempo ahí. Y no hay que estar demasiado tiempo en la parroquia, lo necesario. Hay que estar lo necesario. Porque la fe hay que vivirla en la calle. Nosotros quizás sí, y ya ni eso. Enseguida los curas vamos a estar mucho tiempo en el templo. Tenemos que estar en la calle y tenemos que vivenciar nuestra fe en la calle. Y si mi fe se reduce a esa práctica religiosa, donde entra la Eucaristía, por supuesto, y mi resumen de vida cristiana, como tanto se oye, mira, yo no hago mal a nadie, yo no me meto en la vida de nadie. Me creo buena persona. ¿Cuándo fue? Ayer o antes de ayer, ¿no? Decía el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y era Jesucristo, Y yo digo que soy bueno. Son porque hay una concepción de la fe muy light, muy de hacer. Yo he hecho lo que la Iglesia me decía que tenía que hacer. Luego, en el fondo, eso es una ecuación que dice igual a ser bueno, y ser bueno es, pues bueno, pasar por la vida un poco sin hacer demasiado estruendo, sin hacer demasiado ruido y sin meterme en la vida de nadie. Eso tiene el gran peligro de convertirse en puro egoísmo. Eso puede ser puro egoísmo, no complicarte la vida. ¿La fe complica? Por supuesto que complica, anda que nos lo digan a nosotros, que me lo digan a mí si no me complico. Y lo que yo creí que era una complicación, después he tenido que decir, bendita complicación, bendita complicación. Fijaos cómo este sentido individualista, me podéis cortar cuando queráis, podéis protestar cuando queráis lo que estoy diciendo.
que si me apetece os contestaré y si no, pues no. Fijaos lo que dice el sacramento, sobre el sacramento de la Eucaristía, el Papa Benedicto XVI. A mí es un Papa que yo lo he disfrutado, porque el Papa Benedicto XVI ha sido para leerlo. El Papa Benedicto XVI ha sido el Papa de la Escritura, es para leerlo. Es para leerlo. Este es más mediático, pero el otro es para leerlo. Fijaos lo que dice en relación con la Eucaristía y ese sentido del compromiso, para que no se quede en una cosa individual. Al recibir la comunión, al comer el pan eucarístico, ahora diremos algo de eso, y por la acción del Espíritu Santo, entramos en comunión con la vida misma de Jesús. Vale, eso muy bien. En el dinamismo de esta vida que se da a nosotros y por nosotros. Es decir, Dios sin nosotros no puede hacer nada. No nos damos cuenta de esa grandeza. Dios sin mí no puede hacer nada. Y si mi pasar por la vida es, yo no me meto en la vida de nadie, yo siempre reto a quien quiera que me demuestre que en la palabra de Dios el fin del cristianismo, de la creencia, de la conversión es no hacer mal a nadie. Hombre, eso se presupone, yo creo que eso es el mínimo, ¿no? Yo creo que eso es el mínimo. Y aún así metemos mucho la pata. Y a través de Cristo participamos en la vida de la Trinidad y al mismo tiempo nos unimos profundamente. Esa es la clave. Bueno, una de las claves fundamentales. Y al mismo tiempo, Trinidad, misterio de relación, al mismo tiempo nos unimos profundamente, dice. Es que este Papa cada palabra la busca, está claro. Profundamente entre nosotros, en la Iglesia. Germen de unidad en el mundo. Claro, yo estoy participando de la vida trinitaria en la comunión para yo después ser imagen de esa relación con Dios entre nosotros. Esa es la Iglesia. La Iglesia no es celebrar misa solo, que también no es celebrar Eucaristía. La Iglesia existe para dar un testimonio, para ser fermento en la masa, donde la Eucaristía es un elemento fundamental, un elemento y alimento fundamental. Pero aquí no se queda lo que dice el Papa. Por eso ha explicado, que tengo una horita más o menos, ¿no? Por eso ha explicado también el Papa, en una cultura cada vez más individualista, como lo es aquella en la que estamos inmersos en las sociedades occidentales, la nuestra, y que tiende a difundirse en todo el mundo, la Eucaristía constituye una especie de, qué bonito esto que dice, antídoto que actúa en las mentes y en los corazones de los creyentes y que siembra, de ahí tenemos que sembrar, no estar sin hacer mal a nadie, y que siembra continuamente en ellos la lógica de la comunión, del servicio, compromiso cristiano, del compartir, en resumen, la lógica del Evangelio. Este trozo, que fue en un ángelo de esos ángeles que hace allí, es que me lo mandó el otro día me lo mandó la secretaria de la vicaría, sabiendo que yo tenía que dar esta charlita, ¿no? Dice, pues mira, Fernando, yo leí una vez de 2016, esto te lo voy a mandar, y me encantó, digo, mira qué bien me va a venir esto. Digo, hombre, para eso eres mi secretaria, para algo sirve. Dice, por tanto, intervienen dos elementos importantes, ¿das cuenta? Mente y corazón. En el fondo, la práctica religiosa que no provoca nada en la vida, salvo que uno cree quedar en conciencia tranquilo. Yo no he faltado a misa, por ejemplo, me quedo tranquilo en conciencia, pero después no tiene repercusión ninguna en la vida, porque no la tiene, ni entendemos la palabra conversión. En el fondo es una fe de mente, de ideas. Hace poco fui a Granada, pero no soy de Granada, pero mi madre vive en Granada y tengo dos hermanos viviendo en Granada, que tampoco son de Granada. Una sobrina, estábamos cenando en casa de mi hermano, me dice, Fernando, ¿yo por qué tengo que rezar? Mi sobrina tiene 25 o 26 años, ha sido educada en la fe los tres hermanos, mi hermano y mi cuñada van a misa. Bueno, mi hermano, como dice en plan de broma, pero yo creo que algo de verdad hay. Dice, mira, Fernando, yo voy a misa por si acaso. Dice él, yo voy a misa por si acaso. Eso de, me han dicho que con esto te salva, yo voy a misa por si acaso. Es muy bromista, muy guasón, más que yo soy muy guasón. Pues él más todavía. Pero algo de verdad hay en eso que dice. Y hay esa mentalidad que hay detrás. A mí me han dicho que esto lo tenía que hacer, yo lo he hecho, yo ya me lavo las manos hasta el fin de semana siguiente. Y mi sobrina ha dejado de rezar. Y es una persona que la han bautizado, ha hecho la comunión, se han confirmado los tres sobrinos, y los tres han claudicado de la fe.
Y esta sobrina me lo preguntó, seguramente porque tiene ese pozo y porque tenía allí a su tío cura, lógicamente. Y le dije, mira, Liliana, se llama Liliana, perdona, no es que no te quiera contestar ahora, pero es que yo no te voy a decir que rezar es hablar con Dios. No, eso es demasiado simplón, demasiado fácil. Esto es un proceso. Y mira por dónde va a venir. Hoy es jueves, mañana va a venir con mi hermano, van a pasar el fin de semana aquí y le he dicho, le he prometido que voy a sacar un rato para ella para hablar sobre la oración, el por qué hay que rezar y por qué ella ha entrado en esa crisis, ha claudicado, ha abandonado, se ha convertido en una agnóstica como los otros dos o lo que sea, Dios ya se llamó. ¿Quién lo llamó esto? Me parece que fue el Vaticano II, sí. Lo llamó el ateísmo práctico. Yo puedo decir que soy cristiano, que soy católico y hasta que soy creyente practicante, pero a la hora de mi vida real vivo como un ateo práctico. No se me nota nada. No se me nota nada. Me conformo con ser buena persona. O unos principios éticos que lo puede tener cualquiera, evidentemente. Luego, ahí hay una fe de mente. Pero también tenemos otro peligro, que es la fe, la celebración de la Eucaristía. Esta es más difícil, pero también la celebración de la Eucaristía solo de corazón. La fe, este Papa Benedicto XVI, por eso ha sido el año de la fe, ha dicho, mira, la fe hay que reflexionarla. Claro que hay que reflexionarla. Jesucristo lo vemos continuamente enseñando. Él hacía, pero enseñaba. Él hacía, pero enseñaba. Y a nosotros hemos creído que la enseñanza que nos dieron los primeros años ha sido más que suficiente para saber lo que es la fe y quién es Dios. Por eso tenemos muchos infantes en la fe. No de edad, pero sí en la fe. Viven de la herencia, viven de esa inercia de los primeros años. Luego, la fe no es solamente idea. La Eucaristía no es solamente una idea, un rito que me han enseñado que tiene una estructura y me la sé como idea, sino que tiene que tener unos efectos en el corazón, pero el equilibrio entre los dos, porque si no nos convertimos en se convierte en un sentimentalismo. A mí, yo no me creo los arrebatos, los calentones religiosos, yo no me los creo. Los calentones religiosos vienen por un momento de sentimiento, ay, pero como dices, ay, pasado mañana te pasa algo y estás abajo. No podemos vivir solo del sentimiento. Hay que encontrar un equilibrio entre la razón y el sentimiento. Hay que encontrar un equilibrio. Y la fe no es racionalista, pero sí es razonable. La fe es reflexiva y razonable, es decir, tiene sentido. Aunque haya muchas cosas que no comprenda, pero cuando pasa el tiempo digo, esto tenía sentido, era razonable, era sensato. Porque si me dejo llevar solo por el sentimiento, hoy estamos muy bien, Alfonso está que pega brinco por el éxito que está teniendo la capilla esta de la última cena y porque lo han hecho delegado de Cáritas, pero cuando se entere de lo que es delegado de Cáritas, ahora que está tan contento y se venga para abajo dirá, yo no quiero ser delegado de Cáritas, he perdido la fe. No, hombre, no, eso no puede ser, no puede dejar de ser delegado de Cáritas, aquí hay que currar en lo... Y dirá, es que la delegación de Cáritas tiene que trabajar por aquí, tendrá ahora que pensar cómo enfocarla, qué hacer, tendrá momentos de alegría, tendrá momentos de mucha dificultad, como tenemos los vicarios, como tiene cualquier cura, como lo tiene cualquier persona, cada uno en su campo. Luego, es ese difícil equilibrio entre la razón y el sentimiento. Eso suena mucho a Unamuno, ¿verdad? Aunque no es exactamente. Luego, para ir concretando ya, ¿cómo redescubrir, revalorizar un sacramento tan fundamental donde Jesucristo se hace presente y donde está presente el cuerpo místico, la iglesia, la comunidad? ¿Cómo darle a aquello lo que es? Ese podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Es decir, fuera el envío, lo que dice este Papa Francisco, vayamos a la periferia. Vayamos, que la periferia no es los barrios marginales, que también. La periferia es, vámonos al mundo, vámonos a la calle, que se nos note en la calle. ¿Eso qué pasa? ¿Que hay que ir sacando ahora crucifijo y evangelizando a todo el mundo, imponiendo la fe? No, hombre, no es eso. Es que lo que hagamos, sepamos por qué y para qué, y lo convirtamos en vida. Eso yo pongo el ejemplo de una madre. Una madre nadie le puede obligar a que ame a su hijo. Es que lo ama porque es que le sale, porque lo ha parido. Nosotros tenemos que parir nuestra fe. Nos tenemos que quedar, suena un poco cursi, ¿eh? Nos tenemos que quedar embarazados de Dios. Qué cursi, ¿verdad? Un poco, ¿no? Y tenemos que parirlo, pero continuamente.
partos continuos, y amar lo que hemos parido, porque lo hemos llevado, porque lo llevamos dentro. Así tenemos que ser nosotros. A mí me encantó el lema del Día de la Iglesia Diocesana del año pasado, en octubre. Ponía, y además me acuerdo que cada vez que pasaba por San Fernando había ahí un cartel, hay una gasolinera de Cepsa, publicidad subliminal, están grabando, digo, no, yo aquí no me dan comisión nadie. Había ahí un cartel que ponía, la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Y me encantó, porque la Iglesia contribuye, no impone, no obliga, contribuye. Nosotros tenemos nuestra creencia y si la vivimos, eso es lo que podemos ofertar, eso es lo que ofrecemos. ¿Que tú quieres creer y tú no te entusiasmas como yo me entusiasmo? Pues mira, la libertad de los hijos de Dios. Jesucristo nunca impuso nada a nadie. Y hasta cierto punto, esa fe de la obligación ha sido una fe un poco impuesta, un poco impuesta. Por eso también dijo ya Benito XVI, la fe no son normas, prohibiciones y obligaciones. Lo repitió 3 o 4 veces, en poco tiempo. ¿Por qué lo dijo? La fe no son normas, prohibiciones y obligaciones, sino es el encuentro con una persona, con Jesucristo, es una experiencia. ¿Por qué dijo eso? Porque el estilo había sido el de normas, prohibiciones, obligaciones. La gente cuando escucha la palabra iglesia piensa, ya vienen estos los torquepadas a quitarme libertad, ya vienen a decirme que todo es pecado, ya vienen a decirme que no sé qué, a encorsetarme, a meterme en una lata de sardinas ya apretado. Eso no es. Ni es la fe, ni debe ser la iglesia, ni muchísimo menos. El respeto ante todo, y el anuncio también. ¿Cuántos prejuicios hay? Por desconocimiento, por supuesto, y ahí está la cosa. Luego, fijaos la estructura, y con esto me queda un ratillo, hemos empezado y 10, ¿no? Me parece. Sí, vamos. Fijaos la estructura, un poco más, lo voy a simplificar un poco, pero que no, con ello no soy respetuoso. La estructura de la Eucaristía, ¿cuál es? Una celebración comunitaria. La primera parte es la palabra de Dios, la liturgia de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué se pone al principio? Porque después va a venir la plegaria eucarística en la cual el cuerpo y la sangre, el pan y el vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor gracias a la última cena que está allí preciosamente representada, porque me ha encantado, enhorabuena, y a los que lo hayáis organizado, a mí me ha encantado, plásticamente es muy bonito, y el mérito que está teniendo en explicárselo a toda la gente, sobre todo a los niños que están pasando por allí. Tenéis un buen cura aquí. Luego, fijaos, viene la liturgia de la palabra, se proclama la palabra, la plegaria eucarística, donde tiene el momento central del pan y el vino que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, donde rezamos el Padre Nuestro. ¿Por qué rezamos el Padre Nuestro? Porque sabemos que la palabra, cuando se comprende y se tiene que llevar a la vida, es muy exigente. Por eso necesitamos comulgar con el Señor, pero yo no comulgo solo, lo decía el Benedicto XVI. Eso tiene que crear conciencia de iglesia, por eso rezamos el Padre Nuestro. ¿Cuánta gente se está muriendo rezando Padre Nuestro durante toda su vida, yendo, me atrevería a decir, hasta Eucaristías diarias, y nunca han vivenciado el Padre Nuestro? Qué fácil es decir yo creo en Dios. Eso es lo más, entre comillas, lo más fácil, eso es muy simple. Lo difícil no está el Padre, que también, lo difícil es el nuestro. Eso es lo difícil, es la comunión, porque el que yo tenga que aguantar a Alfonso cuando Alfonso se pone tonto, o cuando a lo mejor dentro de unos años le tengamos que decir, tú te vas de San Fernando y te vas a otro destino, ya no le va a caer tan bien el obispo y el vicario si no le gusta el destino. Pues esa es la comunión. La comunión es el trabajo juntos para edificar el reino de Dios. La Eucaristía tiene un compromiso, tiene que llevar a un compromiso de ser fermento en la masa para que ese reino de Dios se vaya haciendo realidad. Luego, por eso, comulgamos. ¿Cuánta gente hay que comulga? Bueno, lo que estaba diciendo el Padre Nuestro, ¿no? Gente que se está muriendo que nunca ha experimentado la comunión. Gente que por tradición celebramos la Eucaristía diariamente y lleva lo mismo pelea con la persona que tiene 3 bancos más adelante, lleva pelea toda la vida y le trae sin cuidado, no le genera remordimiento de conciencia ninguno. Pero eso ¿cómo es? ¿Cómo es posible? A lo mejor puede que no se arregle, pero alguna vez ha hecho el esfuerzo, ha puesto a Dios para que ayude en el perdón, tanto que hablamos del perdón y de la misericordia y eso, pues en Dios no, y en nosotros ¿dónde está? Luego, si es un alimento, comulgamos con Dios y con los hermanos para hacer realidad la palabra de Dios. Por eso cuando el cura diga, en nombre de Jesucristo todo, por supuesto, podéis ir en paz, para el cura el primero, podéis ir en paz, demos gracias a Dios porque lo que se ha proclamado en la palabra,
que yo tengo que comprender eso junto con Dios, la ayuda de Dios y mis hermanos en la fe, mi parroquia, desde la comunión, desde la fuerza que da Dios y desde la ayuda que nos damos nosotros. Eso es lo que hay que vivir. Por eso la Eucaristía comienza siempre pidiendo perdón al Señor. ¿Por qué? Pues por las cosas en que no hemos sido coherentes con lo que ha dicho la palabra de Dios. Yo no tengo pecado, yo ni robo ni mato, ni hago mal a nadie, yo no tengo pecado. Eso es una mala formación, eso es una fe muy de ABC, muy de leyes, ideas, pero no de vivencia, solo de mente, pero le falta el elemento fundamental que es el corazón. Bueno, y la mente también, los dos. Luego, hay que potenciar la Eucaristía desde la comprensión, que se comprenda y que se viva. Y eso hay que tener mucha paciencia. No podemos decir directamente a una persona que se acerque, pues tú tienes que venir a misa los domingos. Hombre, dependiendo, hay que ver las cosas, ¿no? Cada situación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no obligamos a los niños a ir a misa? Mi opinión es que sí, pero siempre y cuando haya una buena organización de catequesis, el cura, los padres, que sería lo ideal, en el cual el niño o la niña no vea como una imposición, una obligación la Eucaristía, sino que eso sea realmente un momento de vivencia, de conocimiento progresivo de Dios y de la comunidad. Eso tiene que ser la Eucaristía. Y si llega la edad del pavo, como a mí me pasó, por ejemplo, esa etapa que te viene la edad del pavo, y abandona y ya no vuelves, como le ha pasado, por ejemplo, a estos tres sobrinos míos, pues mira, lo importante es haber hecho todo lo posible. Y si no lo hemos conseguido, o la persona por su libertad no ha querido entrar en esa dinámica, Dios sabrá. Ahora, pero yo por asistir a la Eucaristía no significa que sea ni más justo ni más bueno que esta persona. Todo lo contrario. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso voy a la Eucaristía. Porque necesito el alimento de Dios y el alimento de la comunidad. Porque si no, yo no tiro para adelante. Lo digo de corazón, no le estoy diciendo por quedar bien. Si no, yo no tiro para adelante. A mí uno de las situaciones, lo que yo hago como vicario me gusta. Todavía no hago un año. A lo mejor cuando lleve dos estoy ya más harto pero lo que hago como vicario me gusta porque tengo la oportunidad de rozar mucho con los compañeros, de hablar con ellos, de conocer muchas comunidades cristianas. Ahora, pero el alimento de mi comunidad, eso me lo han quitado. Y para mí la comunidad es fundamental, porque yo no solamente me alimento de Dios, sino que yo me alimento también de los otros. Porque igual que yo tengo el Espíritu Santo, lo tiene el Espíritu, los otros lo tienen. Y si los otros van profundizando y van entendiendo lo que es la Eucaristía, lo que es la fe, profundizarla y vivirla juntos, eso a mí me alimenta. Eso a mí me alimenta. Y yo puedo alimentar a los otros si yo me alimento también. Porque la fe siempre se expulsa hacia afuera. Hay el texto de los discípulos de Maús, ¿no? Que vivían esa situación de desnorte, de desencanto. Nosotros pensábamos que iba a ser el liberador de Israel. Lo llamaban profeta, que era un profeta que iba a ser liberador de Israel. Y se desengañan. Y entonces Jesucristo se pone al lado de ellos y empieza a caminar. Y empieza a hablarles de la Escritura. Y después dirán, antes de la Eucaristía dirán, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras por el camino? Antes de la Eucaristía. Claro, si tú vas a una Eucaristía y cuando salgas de esa Eucaristía ni tienes ni idea de lo que ha dicho la palabra de Dios de principio, ni idea, aunque el cura haya hecho una homilía fetén, que no ocurra como una vez me comentó un compañero, ¿no? Que le dijo una señora, padre, qué bien ha hablado usted. Yo no me he enterado lo que ha dicho, pero ha hablado de bien. Sí, ¿no? A veces también nos pasa, tenemos el periodo oscuro de teologizar tanto la homilía, de ser tan sublime, tan beata la homilía. No, la homilía hay que concretarla, hay que actualizarla, hay que decir, por eso gusta tanto también este Papa, ¿no? Porque tiene un lenguaje muy llano y muy de la calle, digámoslo así. Luego, si tú, cuando salgas de una Eucaristía, a ti te preguntan qué ha dicho la palabra de Dios y tú no tienes ni idea, pues mira, lo siento mucho, tú no vas a vivir tu cristianismo jamás. Tú vivirás la idea que a ti te enseñaron. Tú te creerás que has cumplido. Pero eso no es vivir el cristianismo. Eso no tiene el efecto de Dios, mente y corazón. Comprensión y vivencia. Para eso se explica la homilía, es para explicar la palabra de Dios y actualizarla para que nos ayude a vivirla después en la calle. Y te seguirás creyendo que eres muy buen creyente, practicante,
Pero después, ¿cuánta gente, cuando nos vean en la calle, nos dirán, sí, muchos golpes de pecho, pero después nada de nada? Y qué gran verdad. Y qué gran verdad. Porque yo, como he cumplido, yo con eso ya me doy por satisfecho. Luego, la nueva evangelización va por ahí. La nueva evangelización que empezará, digamos, el pistoletazo de salida será una vez que termine el año de la fe, aunque el año de la fe ya es nueva evangelización, lo que pretende es eso. Lo que pretende es eso. No solamente la Eucaristía, sí que también como fuente y culmen de la vida cristiana, pero eso hay que darle contenido porque rezo. Esa pregunta de mi sobrina, que mañana, si Dios quiere, o pasado, cuando tenga el hueco, antes de que se vaya lo voy a hacer, por supuesto, pues yo le voy a hablar de mi experiencia. No solamente que no es una experiencia subjetiva, sino que me di cuenta que es una experiencia de muchísima gente que puede hablar de su experiencia de Dios y de su experiencia de iglesia gracias a que un día empezaron a comprender el por qué y el para qué hacían todo, hacíamos todo, incluida la Eucaristía también, por supuesto. Luego, el por qué se reza, por qué y para qué tengo que asistir a la Eucaristía, qué es realmente, cómo la vivo. Eso es lo que pretende suscitar la nueva evangelización. Sentarnos y preguntarnos, a ver, ¿realmente tengo yo tanta fe como digo tener? ¿Realmente mi fe se plasma en vivencia? Se plasma en un compromiso social que no tiene que ser meterte en Cáritas, meterte en una ONG, no, mi compromiso social es el saber que si el Señor vino para enseñarnos un estilo de vida abierto a todos, universal, pero el que lo quiere coger lo coge, el que no, pues no, pues eso es lo que Él quiere de mí, salvando siempre las distancias. Por eso yo puedo decir con total conciencia y sin vergüenza ninguna, hoy leía una catequesis del Papa Francisco XVI, la grandeza de descubrir el pecado es que si descubres el pecado y lo reconoces, no simplemente lo dices con la boca pequeña, desde ahí puedes descubrir la misericordia de Dios. Luego hasta el pecado más infame es perdonable por parte de Dios, pero tienes que experimentar la misericordia. Y muchas veces la misericordia tiene que empezar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser reflejo de la misericordia de Dios. Si nosotros somos más duros que una piedra dura, y si una persona que viene con un problema o que viene con una situación de moral dura y difícil, tú empiezas ya con la ley pim pam, hay que ver que pecadora, como se predicaba antiguamente, que todos nos íbamos al infierno, pues evidentemente ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Cuánto lo repitió Juan Pablo II también, no? Claro que el pecado existe, pero vamos a hablar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es desde donde se entiende el pecado. Luego, todo tiene sentido en la fe, todo tiene sentido. Ahora, pero esto hay que darle una vuelta de calcetín, eso está clarísimo. En gran medida hay que darle una vuelta de calcetín para comprender todo, la Eucaristía, y para que la Eucaristía sea realmente un compromiso social que me salga de forma connatural y progresivo, porque esto no acaba nunca, la fe no acaba nunca, la fe, la grandeza que tiene es que siempre se tiene que actualizar, porque mientras que yo estoy vivo, Dios está a mi lado, siempre se tiene que actualizar, pero eso sí, solo no. Claro que lo tengo que hacer yo con mi esfuerzo, pero para compartirlo con los demás. Menos 10. Yo creo que está bien, ¿no? Vamos a terminar. Vale. Si alguno queréis formularle alguna cuestión. Yo, porque estoy con la completa carga, yo digo que me levanto del asiento. Es que me he reflejado en todo. Hombre, ¿eh? Me va a crear un remordimiento de conciencia ahora. Reflejada porque... Hombre, yo le he visto que hacía mucho así. Yo era de las que iba a misa y punto, a escuchar o a oír. Hija de María, de la Milagrosa, de María. Y bueno, pues cumplía. Yo creía que no tenía mucha fe. Y un jamón con chorrera, como decía por ahí. Y yo tengo que seguir buscando en el camino, pero algo habrán visto en la madre. Y gente que sigue, me han visto a mí. Yo digo que doy gracias a Dios de estar en la iglesia, porque Cristo ha venido por los pecadores. Y soy muy pecadora, pero he descubierto la misericordia, me pone la cara de gallina, de Jesucristo en mi vida. Tengo cline, ¿eh? Yo también lo tengo. He descubierto la misericordia de Jesucristo, porque una cosa es la fe y otra cosa es la creencia. Porque creemos todo. Entonces yo hago una amiga que me dice, yo lo confieso porque yo con locura lo confieso con Dios. Digo, hija, por enhorabuena, pues tienes la patente del Espíritu Santo.
Pero la gente no lo dice con malicia, lo dice por su experiencia y por ignorancia y porque en gran medida también nosotros hemos tenido nuestra parte de culpa, vamos a decir, ser realistas. Y a mí todo este camino a mí me ayudó, porque yo como era tan buena, la misa, a mí no me hacía hasta catequesis de una clase. Yo fui de una vez a una catequesis en el año 79 y dije, ¿esto qué es? ¿Qué tengo que ver yo con Abraham? Me digo a mi casa. Pero el Señor me estuvo preparando para una enfermedad en Madrid. Y allá donde usted dijo, como son tan buena, como el Señor me manda esto, es muchísimo. Pues yo tengo una voluntad del Señor. Le dije, Señor, me ayuda, me hunde. Si estoy dando el Padre Nuestro, que además es tu voluntad, me dio fuerza. O sea, yo le pido todos los días la fe al Señor. Y la oración que hago diaria es porque yo lo necesito, no por cumplir. Porque al Señor... Claro, se tiene que convertir en una necesidad, claro. En función mía, en función mía. El Señor lo permite. Y cuando yo en año que yo 21 años de vida, yo fui a proclamar la lectura, la palabra, aquí en la iglesia, que hablando con Alfonso, así hablando de la conversión, hasta después de vuelta, con el grandullón, con este grandullón, Alfonso. Alfonso no, perdona, y de Alfonso. Ah, y de Alfonso. Es que yo Alfonso, Ya sé quién es. y yo pues tengo que dar gracias a Dios en la iglesia porque Jesús sabía por los pecadores. A los buenos no. Sí. Y yo, por eso que me he visto reflejada en muchísimo. Una cosa es la fe fiante del Señor. Y a la verdad que muchas veces digo, Señor, yo te puedo firmar un chico en blanco. Sí, no es fácil, Habrá santo más grande que San Juan de la Cruz y que dijo él, la noche oscura del alma. Y precisamente, ayer teníamos una conferencia de un cura muy preparado, ese libro que ha salido de Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta tuvo grandes dudas de fe, porque con toda la miseria en la que vivió, ella se preguntaba cosas y a veces no veía la mano de Dios. Y en ese libro se ve plasmado, y no nos debe de extrañar, en la fe hay que pasar crisis, El que no pasa crisis, esa persona no está buscando, No está buscando, no se está preguntando, no se está cuestionando, no se está dejando ayudar, que eso es fundamental para la fe, dejarse ayudar. Yo recuerdo... Recuerdo en el anterior destino que estuve, en una homilía dije, vamos a ver, que los curas pasamos crisis, yo he pasado crisis, y seguramente, supongo que no será la última. Sé cuáles son, o creo saber cuáles son los mecanismos para salir fortalecido de la crisis, aunque se pasa mal muchas veces. Y no digo crisis de salirme o crisis de no creer en Dios, hay muchos tipos de crisis. Vino después una feligresa a la sacristía a decirme que yo cómo podía decirle a esa gente que yo he pasado crisis, que un cura no puede decir eso. Y digo, ¿cómo que no? Si yo soy un hombre. Y en la fe se pasan, no es que haya que pasar porque no hay que obligarla, pero en la fe se pasan crisis. Y los grandes personajes cristianos han pasado crisis de fe y noches oscuras del alma. Pues claro que sí. A veces a Dios le gusta jugar al escondite, Yo muchas veces se lo digo en plan de broma o a veces medio en serio. Digo, mira, la cosa está muy mal, pero tú lo podrías haber puesto más fácil, macho. Que tú también lo has puesto difícil. Claro, lo has puesto difícil porque lo que nos quiere regalar es tan grande que deja tal marca en la persona que eso ya, aunque tengan noches oscuras del alma, cuando uno ya le deja la marca, ya lo busca con un redoblado esfuerzo, como dice también un salmo por ahí. Lo busca con redoblado esfuerzo. Pero claro que hay que pasar crisis. Tengo hijos que no, pues son buenísimas personas, por lo que hago mucha oración, que no me está machacando. Pero el hecho de que no vengan a la iglesia, que no vengan a la Eucaristía, a mí me puede dar pena en cuanto que se están perdiendo una vivencia que a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida y sé que no es psicológica, pero me di cuenta que no solamente a mí, sino a mucha gente le ha ayudado a ser más persona, a llevar una vida más plena, con un sentido distinto. Pero eso no me hace a mí más derecho a salvarme que a otros que no vienen, ni muchísimo menos. El estar en la iglesia tiene que ser por convicción, por compartir, por comunión. No porque eso me va a dar más garantías de salvación, hombre, ¿no? No, lo que pasa es que digo, Dios mío, lo estoy recibiendo yo, lo podían recibir ellos, pero yo tenía el testimonio. Claro, pero porque usted lo vive como un regalo y quiere que ese regalo lo tengan ellos. Horroroso, o sea que... Bueno, somos pecadores, pero también tampoco hacemos tan mal las cosas a veces. Lo hacemos unas veces bien, otras veces no. Gracias a Dios estar en la iglesia. Yo también. Bien, pues si no hay más intervención,
¿Vale? Damos las gracias a Fernando por su disponibilidad también desde el primer momento para con esta comisión cuando le propusimos que pudiera estar aquí. Y el teniente de alcalde de Presidencia le va a entregar un pequeño detalle también por de su paso por esta comisión. Muchas gracias, padre Alfonso. Fernando, muchas gracias por tu intervención, porque yo creo que es importante que todo esto que estamos preparando, que estamos trabajando, aquí hay representantes de la Comisión del Corpus, que estamos haciendo con tanto cariño, pues tiene un fondo y tiene algo que tú nos has ayudado a descubrir y a reflexionar. Yo creo que no se trata solamente de un acontecimiento público, que lo es, sino que tiene una trascendencia más importante que ese acontecimiento público y que es el que nos ayuda a subrayar. Aquí está precisamente reflejado eso, ¿no? Está el paso de la custodia, está el Corpus Christi y está la isla delante, representada en estos niños vestidos de carmelita. Ahí está el hermano mayor del Carmen. Y esto es lo que estamos preparando y esto es lo que tú nos has ayudado hoy a preparar, ya casi en la puerta del domingo en la procesión en la solemnidad del Corpus Christi. Así que muchas gracias por tu participación, por tu disponibilidad, pero sobre todo por tus palabras y por lo que nos ha hecho pensar y reflexionar. Muchas gracias. Nada, a vosotros perdonad, yo es verdad que me he centrado más en el sacramento de la presencia real, ¿no?, de Jesucristo. Lo he referido más al sacramento comunitario que no tanto a la presencia real de Cristo que va a ir por las calles de San Fernando y por toda España, ¿no? Pero al fin y al cabo es la presencia real y cómo llegar a vivirlo. Por cierto, me tomo un atrevimiento. Si esa reflexión que tienes que hacer con tu sobrina la puedes hacer en San Fernando el domingo por la tarde, pues estaremos encantados. Se irán después de comer, es la pena, que se irán después de comer, sí. Pues se va a perder una gran solemnidad del Corpus Christi. Sí. Bueno, pues ya se lo digo. Recuerdo también, antes de finalizar, que mañana la comisión pues tiene dentro del programa que estamos desarrollando esta semana, celebrará este auto sacramental Hijo Pródigo de Valdivieso en el Real Teatro de las Cortes, y para todas aquellas personas que quieran asistir existen todavía invitaciones que se pueden recoger. Hay 2 secciones, 7:30 y 9:30, y se pueden recoger en la Iglesia Mayor, en la sede del Consejo de Hermandades, en la Oficina de Turismo, Municipal de Turismo, y en la Parroquia de la Sagrada Familia. Y aquí en el Centro de Congreso, me dice de ahí también. O sea que todas aquellas personas que quieran asistir también, que merece la pena este auto sacramental, pues pueden hacerlo en el día de mañana, que continuaremos ya para entrarnos en las vísperas de esta solemnidad del Corpus. Muchas gracias a todos.